Recién llegado de Moreno. Sí, con todo. Llena las manos de buenas noticias, Carlos. Muy bien, muy bien. Con los puños llenos de verdades, decía Sarmiento. ¿Cómo? Bueno, para los jubilados no hay muy buenas noticias. Podríamos definirlo como sobrellovido mojado, la medida que se anunció a partir de la semana pasada de restringir, como vos decías recién, la compra de, en realidad era medicamentos bonificados al 100%. Sería algo así como remedios para todos, ¿no? Sí. Recordemos que es un sector ya golpeado de por sí con el haber. Hablaba recién con Jorge Colina, los jubilados, si se les cuenta el bono, están diciembre contra diciembre del año pasado 6% abajo y 30% respecto de los últimos 5 años. Es decir, a la licuadora le agregaste la motosierra. Sí. Bueno, ¿qué es este plan? Vamos a ver en qué consiste. Yo preparé básicamente porque, recordemos, el PAMI tiene 5,3 millones de afiliados, es la obra social más grande de la Argentina, pero de ese universo, 3 millones compraban por lo menos una vez al mes, iban a la ventanilla, a la farmacia, y tenían el medicamento con el 100% de modificación. Ahora, esto se depura y van a quedar 1,8 millones, es decir, hay 1,2 que no van a tener ese beneficio. Que pagar. Exactamente. Que van a tener que pagar, está hecha el cálculo, más o menos 35.000 pesos por mes. Si el gasto en remedios supera en 15% lo que ganan, van a la bonificación general. O sea, esto, A ver, explícalo de nuevo bien. Claro. Los que quedan afuera, Sí. que son 1.200.000, vos tenés que presentar tus gastos y tus ingresos, y si tus gastos en remedios llegan al 15% de tu presupuesto o más, pasás a formar parte del 1,8. Todo esto es un trámite que es muy importante esto. Tienen que hacer el trámite online o presencial todos los jubilados. ¿Y te lo van a contestar cuándo? Si te acepta o no en el Te lo en el contestan nuevo régimen. el trámite online en 24 horas. Te dan un número de trámite. Si llega a haber una falla, vos lo seguís. A mí me dicen que viene bastante bien eso. Ajá. Si vas presencial, sale en el momento. Vos te vas con una respuesta. Quiere decir que para aquellos que demuestren que el gasto en medicamentos es 15%, de sus ingresos eso o más. vuelven a la situación. Vuelven a la Pero situación tienen que hacer anterior. el trámite. Sí. Y los otros tienen que llenar todos el trámite, métanse en la página del PAMI y ahí tienen todas las condiciones. Es un formulario que tienen que llenar. ¿Qué significa esto para el gobierno? Ese es uno de los formularios para aquellos que es bastante complicado, sí. Este es para los que necesiten más de 5 remedios por mes. Ajá. Es otro formulario. Como verás, es una manera de depurar, ¿no? Tener que hacer el trámite, seguramente algunos Sí, claro, habrán claro. llegado tarde. Esto significa, ¿por qué hablamos de ajuste? Porque el gobierno te dice, no es un ajuste, es un reordenamiento. No, es un ajuste. Porque le permite ahorrar al gobierno 400 millones de dólares por año. ¿Por qué se toma ahora? Porque se acabó el impuesto país. El impuesto país tenía una parte, el 30%, que iba al presupuesto del PAMI y financiaba la mitad de este plan. Eso muestra también lo difícil que va a ser bajar impuestos hacia adelante. Mirá, ya tenés efectos Esto es un efecto de la baja de impuestos. de la baja del impuesto país. Mirá esto, porque ¿qué pasó? Este era un plan, Remedios para Todos, de Alberto Fernández. Nunca en la historia argentina se había financiado el 100% de los medicamentos. Esto es importante. ¿Cómo? Nunca en la historia argentina se había financiado el 100% del costo del medicamento para todos. No había pasado eso. Esto empieza con Alberto Fernández, pero claro, en ese momento se entregaban 8 millones de medicamentos por mes. Y el sistema se desmadró. 19 millones de medicamentos por mes se entregaban el año pasado. En 3 años se incrementó Claro. en 11 millones. ¿Por qué? Y bueno, porque acá hay un principio que es muy importante para tener en cuenta. Cuando vos regalás un medicamento, ¿qué pasa? Empieza el Como todo. fraude hormiga. Entonces vos tenías, por ejemplo, ¿sabés cuál era el medicamento estrella, el más entregado? El paracetamol. Que no digo que no sea importante, pero evidentemente ahí
había una falta de control, ¿no? Porque si no... Todos pasaron a consumir paracetamol. Exactamente. Y tenías, por ejemplo, 600.000 personas que tenían una prepaga privada, pero además se afiliaban al PAMI para tener el remedio gratis. Todo esto, obviamente, es un caldo de cultivo para que después venga el hacha, que es lo que pasó. Ahora, O sea, había mucho, hay que subrayar esto también, ¿no? claro, Mucho fraude. mucha de distinta irregularidad. naturaleza. Hay una causa en Córdoba, 17 detenidos por recetas truchas, porque acá Y entraban falta los de médicos. control. Falta de control. Por eso es importante controlar. Quiero que veas lo que pasó con el PAMI en los últimos años, porque todo el déficit del PAMI, que hoy es 12 puntos del presupuesto, obedece a el desmadre de las moratorias. Cuando empieza la gente a jubilarse sin aportes, nadie dice que no sea un derecho, pero eso hay que pagarlo. Es una manta corta. Entonces, Que mira, es una dimensión de las jubilaciones que se dieron sin aportes, una derivación que no siempre se tiene en cuenta, el efecto sobre el presupuesto del PAMI. que hay que pagarlo. Mira esto, mira el último número. En 2012 el PAMI tenía 2 millones de afiliados y entonces el presupuesto era de $700 por persona. Ahora es 5,3 millones de afiliados y el presupuesto es 230 per cápita. Es decir, acá tenés un problema que no quiere decir que vos lo tengas que solucionar de este modo, porque 400 millones de dólares es plata, pero tampoco es una fortuna. Vamos a hacer, pensaba, por ejemplo, el déficit de aerolíneas el año pasado fue más o menos eso. Es decir, si vos privatizaras aerolíneas, estoy fantaseando, podrías cubrir ese bache. Podría seguir dando los medicamentos gratis. Claro. Ahora, esto obviamente también marca una prioridad del gobierno, que dice, yo la asignación por hijo la voy a aumentar por arriba de la inflación, Sí. porque hay un Y la aumenta, 65% de chicos pobres en el país. Pero los jubilados siguen pagando parte del ajuste. Hay, en realidad, 13... Ahora hay algo muy importante me gustaría volver a esa Dale. placa. ¿Cómo no? Si la podemos poner de nuevo. Ahí está. 2 millones de afiliados y presupuesto de $700 per cápita, ¿no? Sí. Contra Ahora 2012. Ahora 5,3 millones de afiliados y presupuesto. Eso también es un ajuste. Por supuesto. Digamos, esto no es... hoy el jubilado recibe $230 per cápita. Y esos 5,3 millones de afiliados son los que después explican que la gente dice, el otro día una señora me decía, mi hermana se murió porque estuvo esperando y no la atendieron nunca. Muy buen Y no, punto. porque la demanda estalló. Y la Claro. oferta sigue siendo la misma. Muy buen Entonces punto. no es que esta generosidad del gobierno de Fernández y sobre todo de Sergio Massa en materia de jubilados no es un ajuste. No, claro, porque va licuando todo. Por eso acá también lo importante son las No, y va haciendo prestaciones. estallar el sistema. Claro, las prestaciones. Porque porque vos te fijás, las mejores prepagas del país no regalan los remedios. Lo importante ahí es que vos tengas la internación, la operación, la alta complejidad. Ahí hay que mejorarlo. Y lo ideal, no sé si va a ocurrir, es que estos 400 millones de dólares fueran ahí, a mejorar el sistema. ¿Y qué dicen las A autoridades? mí me dicen, vamos a invertir en innovación. Yo quiero verlo. Por ahora esto parece un... O sea, hasta ahora lo que anuncian es el ajuste, no anuncian mejoras. Es el ajuste, Muy exactamente. Daniel, recién llegado de Moreno, ¿emocionante el acto? No, hacía mucho